Estimados amigos y hermanos, Dios los siga bendiciendo grandemente y nuevamente con ustedes Arturo Martínez para seguir hablando de la palabra del Señor. Espero que estén bien. Si han tenido algún problema, alguna dificultad, recordemos que tenemos un Dios omnipotente que todo lo puede y si clamamos a Él con toda confianza y fe y seguridad, Él siempre nos ayudará, Él no nos dejará. Precisamente el tema que traigo para hoy se llama Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Vamos a ver que Dios nos habla a través de este mensaje, a través de este tema. Para ello leamos en Isaías capítulo 45 y en el verso 21. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sea Él quien nos enseñe y nos hable en esta noche. En el nombre de Jesús vamos a leer. Verso 21 de Isaías 45. Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ninguno o ningún otro fuera de mí, dice el Señor. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Algo muy importante para nosotros los que ya creemos, y si los amigos que me ven, como no entienden las cosas, al oír este mensaje, dense cuenta de todo lo que se habla y se irán dando cuenta de qué Dios estamos hablando y que ustedes también pueden llegar a confiar en Él, en el nombre de Jesús, que es nuestro Salvador y el de toda la humanidad. Entonces dice así la palabra: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. No hay Dios fuera de nuestro Señor Jesucristo. No hay Dios fuera del Padre. Dios el Padre y no hay Dios fuera del Espíritu Santo. Son las tres personas que componen a Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas diferentes, como cada uno de estos tres dedos son diferentes, pertenecen a una misma mano, pero tienen movimiento independiente cada uno. Y al coordinarlos llevan a cabo tareas importantes. Siendo tres, Dios siendo tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. ¿Por qué uno y por qué tres? Son tres porque son diferentes y son uno porque actúan en forma completamente coordinada, totalmente de acuerdo. Ninguno obra fuera de la voluntad del otro. Lo que el Padre determina, lo aprueba el Hijo, lo aprueba el Espíritu Santo. Por eso son uno, porque siendo tres están perfectamente unidos, perfectamente de acuerdo y obran perfectamente coordinados para llevar a cabo lo que se han propuesto o lo que el Padre propone. Nadie obra independientemente, sino totalmente de acuerdo. Por eso son uno. Entonces dice, mirad a mí. Esa es la parte que todos debemos hacer, mirar a Dios, que tiene todo poder, absolutamente todo el poder del mundo. Y dice Dios, en el verso 22, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice que Él es un Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. No hay nadie más a quien acudir. No hay nadie más en quien creer. No hay nadie más en quien confiar, sino solamente en Dios a través de Jesucristo. El Padre quiso salvarnos y nos llamó, nos entregó a Cristo y nos fortalece por el Espíritu para que por medio de Él podamos seguir a Dios a través de la fe en Jesucristo. Debemos de estar mirando siempre a Dios, estimados hermanos, porque nosotros no podemos mirar a nadie, no podemos mirar a la empresa, confiar en la empresa y mirar a la empresa como nuestro Salvador.
No podemos mirar al jefe, a la esposa, al esposo, al hijo que tiene plata y nos puede ayudar. No podemos mirar a las circunstancias, a las situaciones, no a lo que pasa. No, tenemos que mirar es a Dios, que tiene poder en los cielos, que tiene poder en la tierra y que tiene poder debajo de la tierra. Y en estos momentos la gente está mirando para diferentes partes a ver cómo solucionan las cosas. Pero el único que verdaderamente nos puede resolver todo se llama Jesucristo. El que invoque a Jesucristo será salvo. El que cree en Jesucristo será salvo. El que cree en Jesucristo o confía en Jesucristo no será avergonzado. Será enaltecido, fortalecido y salvado, porque Jesucristo es el único Salvador. En el Salmo 34 dice algo importante. Y me gusta siempre, como ya les he dicho, a los que me hayan seguido, predicar sobre la palabra, porque ella no lo deja a uno desviar ni decir cosas que no correspondan, a menos que uno le dé mala interpretación. Pero uno, si se liga a esta palabra, guiado por el Espíritu Santo, estará hablando siempre lo que es correcto y la verdad. Y eso nos va a afirmar y nos va a orientar para seguir a Dios cada vez mejor. En el Salmo 34, verso 10 dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces Dios dice que pone, por ejemplo, los leoncillos. Dice necesitan y tienen hambre, pero dice los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y eso es una cosa importante, porque el que busca a Jehová, mira a Jehová, busca a Jehová, pide a Jehová, confía en Jehová a través de Jesucristo. Jehová es Dios. Y entonces dice que si yo busco a Dios, busco su poder, busco su santidad, busco de su Espíritu Santo, busco entenderlo, busco temerle, busco agradarle. Si yo busco conocer más a Dios, entender más a Dios, tener la mente de Cristo, poderlo seguir, poderlo temer, poderlo agradar, pedirle la fuerza para que yo lo pueda agradar, para que yo lo pueda seguir. Si yo busco a Jehová, eso se llama buscar a Jehová, no solamente que me sane, que me arregle, que me dé empleo, todas estas cosas que la gente andamos buscando, sino principalmente buscarlo a Él, que nos llene del Espíritu Santo, que lo llene de su poder, que lo conozcamos, que lo entendamos, que vengan a nosotros sus dones, venga a nosotros su amor para poder amar y hacer las cosas como Dios quiere. Si buscamos a Jehová, dice que entonces, a ellos no les hará falta ningún bien. Y está hablando de la parte natural, humana, económica. No les faltará ningún bien material, ni tampoco los bienes espirituales que son importantes, los dones, los frutos del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, el entender a Dios, el conocer y discernir estos tiempos, porque Dios, cuando uno lo busca a Él, te alabo, te bendigo, te glorifico, quiero que me enseñes, quiero que me fortalezcas, quiero que me hagas como tú, porque la palabra de Dios dice que seamos imitadores de Dios y que andemos como Cristo anduvo, si creemos en Él. Entonces debemos acudir a Él y rogarle, como hizo Jesucristo, que clamaba con clamor, con lágrimas, clamaba a Dios que lo librara de la muerte, y la muerte era del pecado. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Señor, ayúdanos a no pecar, ayúdanos y fortalécenos en estas partes que somos débiles, que yo no caiga, que yo no te desagrade, que yo busque agradarte a ti, no agradarme a mí, que yo pueda tener tu mente, que yo pueda agradarte, seguirte y estar listo y preparado para lo que tú demandes. Eso se llama buscar a Dios y su poder. Sobre todo el poder de vivir agradándole y vivir haciendo una vida correcta y santa. Dice que entonces no nos faltará ningún bien. Vamos a ver ciertos pasajes y vamos a mirar más en Segunda de Reyes, capítulo 4, que nos enseña la palabra ahí. Personajes que confiaron en Dios porque, entre otras cosas, eran ungidos de Dios.
Y uno es ungido cuando busca a Dios, cuando ora. Una de las cosas que debemos de estar pidiendo es que Dios nos llene de espíritu de gracia y de oración, como dice la palabra. Los llenaré de espíritu de gracia y de oración, porque la persona que ora, así como oraba Jesucristo, que se levantaba más o menos a las 2 de la mañana a orar, o se quedaba desde la tarde en un monte y pasaba la noche orando, porque la clave para tener unción y dirección y la fortaleza de Dios es orar y orar a Dios, clamando su unción, clamando entenderle, clamando comprenderle, teniendo poder para agradarle y para vivir una vida que a él le agrade. Y los demás nos viene como regalo añadido que Dios promete a los que le buscan, a los que le agradan y a los que le sirven. Y al que le busca, Dios lo utiliza, Dios lo usa. No es el pastor el que nos elige, es Dios a través de nuestra búsqueda, de nuestra confianza en Él, el quien toca al pastor para que lo asigne a uno o para otra cosa. Y Dios mismo le va dando unos dones que se van manifestando. Si buscamos a Dios y su poder, dice la palabra. Por eso dice la palabra, mirad a mí y sed salvos, sed liberados, sed prosperados, sed guardados, sed proveídos. Cuando no miramos a Dios y no a ninguna de las cosas que ya nombré, las circunstancias, a los políticos, al jefe, a la que se perdió, que se me acabó. No, mirar a Dios que repone, que restaura, que vuelve a dar. Segunda de Reyes capítulo 4, verso 40 pasó algo. Y dice así. Después, Segunda de Reyes capítulo 4, verso 40, dice así. Después sirvió para que comieran. Los hombres habían ido a buscar al monte algo de qué comer y encontraron unas calabazas. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no pudieron comer. Entonces dijo Eliseo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da a comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Se fueron los siervos y encontraron una parra montés. Recogieron los frutos porque había hambre, recogieron de lo que encontraron, hicieron un guisado y cuando comieron se dieron cuenta que eso era tóxico, que no era una hierba, no era un fruto para comer, comestible, de beneficio para el organismo, sino que era una hierba mala. Sin embargo, ¿qué pasó? Eso era normal que se asustaran porque encontraron que era tóxico, que les iba a hacer daño, los iba a intoxicar, los iba, no sé, a matar. Cualquiera dice, nos fregamos, corramos para donde el médico. Y está bien correr para donde el médico. Pero mientras uno llega y todas esas cosas pueden pasar, cosas en el organismo y reacciones con efectos secundarios o una vez es la muerte. ¿Qué hizo este hombre, Eliseo, cuando le dijeron que había muerte en la olla? Confió en Dios, miró a Dios, pidió a Dios e hizo lo que Dios le hizo sentir que hiciera. Echó harina, la aspersió en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Cualquier cosa, al mirar a Dios, al confiar en Dios, al saber que Dios es omnipotente, que tiene poder sobre todas las cosas, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, entonces debemos de entender esa parte, pedirle a Dios que nos haga entender eso, que para Dios no hay nada imposible, ni grande ni pequeño. Aquí era un alimento tóxico y lo que hicieron fue orar o el siervo de Dios sintió que esa harina de parte de Dios la echó y desapareció el mal. No se murieron, les sirvió de comida. En todas las cosas debemos mirar a Dios, como dice el tema de que estoy tratando. Mirad a Dios, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra en cualquier asunto que nos pase de la vida, sea grande o sea pequeña. En 2 de Reyes 4:42 que dice, vino entonces un hombre de Baal Salisa
el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada, 20, y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma, dijo Eliseo. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Porque este hombre podía decir estas cosas y sucedían estas cosas. ¿Por qué? Porque era Eliseo un gran profeta. Sí, Dios lo llamó. Y a nosotros, si usted está escuchando esta palabra y pertenece a una iglesia y ha aceptado a Jesucristo, también usted es un llamado. También usted puede llegar a ser como Eliseo. ¿No dijo Dios que llegáramos a la estatura de la fe de Jesucristo, de la plenitud y de la fe de Jesucristo? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer milagros y prodigios? Si el Señor dijo que el que creyera en Jesucristo, las obras que Él haría o que Él hizo, las haríamos nosotros también y aún mayores. Entonces no debemos de tener una mente limitada y apocada, sino una mente despierta y confiando en Dios que puede hacer todo tipo de cosas más grandes o más pequeñas, sean unas cosas o sean las otras, lo que sea. Y en este caso ya vimos lo de la harina con la hierba que estaba tóxica y que podía ser mortal, y ahora con escasez, 20 panes para 100 hombres. Le regalaron 20 panes y él dijo, dale a la gente para que coma. Y el sirviente le dije, pero ¿cómo voy a dar 20 panes? ¿Cómo voy a repartir 20 panes entre 100? Y este hombre Eliseo era ungido porque era primero un llamado. Usted también es un llamado, hermano. Y usted puede ser un llamado si no tiene a Jesucristo, puede ser un llamado de Cristo y también llegar a conocer su poder. Y era un hombre que aparte de ser llamado, era una persona que buscaba a Dios. De ninguna manera puede tener una unción y fe y poder de tal magnitud que haga cosas y milagros en un instante si no ha buscado a Dios. Era una persona que por lógica se concluye que buscaba a Dios, lloraba a Dios y clamaba a Dios su respaldo y su unción y su dirección. Y respondió Eliseo diciendo, ¿cómo? El sirviente diciendo, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Cuando uno busca a Dios, en el momento que Él necesite hablarnos para alguna cosa, nos hace sentir lo que haya que hacer y uno lo expresa. El Señor me dice que sí, hay que hacer esto. Yo siento que hay que hacer esto, que hay que decir esto, que no hay que ir a tal parte, lo que sea. Por el Espíritu Santo Dios nos guía. Pero para eso, aparte de ser llamados, debemos ser gente que busca a Dios, gente que ora. Por tanto, alaba y adora a Dios y confía en Él. Ahí está otro milagro que hizo él. 20 panes alcanzaron para 100 y sobró. ¿Qué nos dice esto? ¿Cuántas veces, muchas veces, la plata que tenemos nunca alcanza, falta siempre, falta siempre, falta siempre? Pero Dios dice en su palabra que Él suplirá todas las cosas que nos hagan falta conforme a sus riquezas en gloria. Todas las cosas que nos hagan falta. Y el que trabaja tiene un dinero y por lo general dice, con este dinero puedo hacer esto, el presupuesto que yo tengo es esto, no puedo hacer más porque no gano más. Una falla, porque no nos estamos acordando de Dios, nos estamos acordando que tenemos un sueldo, pero no que tenemos un Dios que dijo que Él supliría todo lo que nos hiciera falta. Gana tanto, no le alcanza para otra serie de cosas, pero bueno, entonces hay que acordarnos que el Señor dijo, yo supliré todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Él suplirá lo que nos haga falta. Entonces dígale, bueno, Señor, con esto alcanzo a hacer esto, pues me falta esto y me falta esto y tengo que hacer esto. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que me suplas eso de alguna manera y lo doy por hecho. Y llegará. En toda cosa debemos de mirar a Dios. Y Dios nunca fallará si confiamos y le pedimos a Él en todo. A mí me pasó algo cuando me operaron del cáncer. Tuve en la cadera, entre otras el médico me dijo que eso había hecho metástasis y que tenían que recortarme la cabeza del fémur y que iba a quedar caminando mal, lógico. Y entonces yo le dije al médico, porque me acordé de la palabra de Dios y confié en Dios y en su palabra, que dice en el Salmo, no me acuerdo ahorita, creo que es el 37, que no será quebrantado hueso suyo.
Entonces dije, no tienen por qué ir a cortarme mi hueso, porque a mí ni me voy a fracturar, ni me van a recortar, porque yo confío en que Dios dijo que no será quebrado hueso mío, hueso suyo. Y aunque el médico se enojó, que él era el médico, que era el que sabía, le dije, no, pero yo creo en Jesucristo y no me toque el hueso. ¿Por qué? Porque confié en Jehová, porque miré a Jehová. Por eso les digo, en todo hay que mirar a Dios, sea lo que sea, porque Dios tiene poder para hacer de todo, absolutamente de todo, grande o pequeño. Y no me dejé operar, le dije que no me tocaran los huesos. Yo corro el riesgo, yo creo en Jesucristo, le dije. Me operaron, estuve convaleciente un tiempo, caminé con muletas un tiempo, no me tocaron los huesos y estoy perfectamente bien porque confié en Jehová. Eso se llama confiar en Jehová. Mirar a Jehová, dice el Salmo, todos los términos de la tierra. En el asunto que usted tenga, que se perdió fulano, como se están desapareciendo personas hoy en día, vaya ante Dios y dígale, Señor, no sabemos dónde está fulano, pero tú sí sabes dónde está. Pon tu mano para que sepamos dónde está o para que se pueda comunicar. Eso me pasó a mí con mi papá. En todas las cosas debemos confiar en Dios, en todo. Mirad a mí, se salvos todos los términos de la tierra, pero he visto que muchos se dejan llevar por las circunstancias, por las personas, por los jefes, por los hijos, por los esposos, y no acuden a Dios como si no hubiera remedio y como si Dios no pudiera solucionar y no se acuerdan que hay un Dios todopoderoso para resolver lo que sea. Y se perdió mi papá y se perdió mi papá y no llegaba mi papá. Y mi papá tenía 38 años. Y me llamó un hermano afanado, mi papá no aparece. Y yo dije, sí, si mi papá no aparece a esta hora es porque algo le pasó. No le voy a contar toda la historia porque no acabaría. Lo cierto fue que oré. En ese momento oré después de que colgué con mi hermano porque él no es cristiano. Y le dije, Señor, tú sabes dónde está mi papá. Guárdalo y líbralo de todo mal y peligro. Cuídalo, protégelo. Haz que de alguna manera pueda comunicarse con nosotros o que alguien nos avise o que pase algo. Si llamamos a la policía, si vamos a la fiscalía, no nos van a atender. Y si se ponen a buscarlo, ¿por dónde empiezan? Y eso se va a demorar, pero tú sí sabes en este momento dónde se encuentra mi papá, qué le está pasando y te pido que lo guardes, que lo cuides y que lo protejas. Para todo hay que acudir a Dios, no al pánico, no al susto, no a la policía, primeramente a Dios. Y Dios me ha arreglado muchos problemas que debería arreglar los juzgados o la policía y no lo hicieron, pero Dios sí. Y en este caso, oré como unos 10 minutos con toda la fe, creyendo que Dios sí sabía dónde estaba y nos lo iba a hacer encontrar. Como a los 15 minutos me volvió a llamar mi hermano y dijo, una señora me llamó y dijo que mi papá está en el portal de la 80 y que está desvariando. Dios contestó la oración rápidamente porque yo confié en Él inmediatamente. Por eso dice, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra. Nos fuimos y lo encontramos, le habían dado escopolamina, se había montado en el Transmilenio buscando irse para la casa y llegó a otro terminal. Volvió a subirse, entiendo yo que para otra vez de llegar a la casa y llegó al portal de la 80. Si nosotros nos hubiéramos puesto a buscarlo, ¿a dónde lo íbamos a buscar? Si él estaba en la parte de Chapinero, ¿a dónde lo íbamos a buscar? Pero Dios sí sabía e inmediatamente nos dijo porque yo confié en Él y oré a Él y esperé en Él. Y lo encontramos y de ahí lo llevamos para la San Pedro Claver en ese tiempo. Le hicieron todas las cosas para desintoxicarlo y quitarle los efectos de eso y a la madrugada volvió en sí. Mientras tanto yo que me quedé cuidando esa noche en la clínica, le prediqué a otras personas. Aprovecha uno para hacer muchas cosas. Entonces, hermanos, las cosas se arreglan con Dios, las cosas se arreglan con Dios. Si acudimos primero a Dios, las cosas tendrán solución. Si acudimos primero al hombre, las cosas se enredarán. En 2 de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante, está la historia de una viuda que quedó viuda y con deudas. 2 de Reyes, capítulo 4, verso 1 en adelante, no lo voy a leer porque me voy a quedar ahí alargado. Y dice que se quedó viuda. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Situación complicada. Que se van a llevar a 2 hijos de uno, que le arranquen 2 hijos a uno, eso no es cualquier cosa, eso duele, eso es terrible.
¿Qué debo de hacer para evitar que se lleven a mis hijos? En esa época era así. No había remedio humanamente. Se había quedado endeudada, sin el esposo, sin trabajo. ¿Qué hacía? Pues ella acudió a Dios de la manera que se podía acudir a Dios en ese tiempo, pero a Dios acudió acudiendo al profeta, acudiendo al ungido. Lo primero que hizo fue consultar con Dios a través del ungido en esa época. Eso es lo que tenemos que hacer cuando la situación esté apremiante y que no sepamos qué hacer. Dios sí sabe qué hacer si clamamos a Él y miramos a Él. Entonces le dijo Eliseo: ¿qué te haré yo? ¿Qué hago yo por usted? ¿Qué puedo hacer? Declárame qué tienes en casa. Dios le iluminó al hombre que oraba y al ungido, como usted que también es llamado y ora, entonces va a ser ungido. Dice: declárame qué tiene en casa, y va a sentir lo que tiene que hacer en ese momento. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Eso era todo lo que tenía. ¿Qué es una vasija de aceite para pagar una cantidad de deudas de tanto valor que tenía? Valían 2 hijos. ¿Y con qué se pagan 2 hijos? Con nada. El dolor sería terrible que se los llevara. Entonces dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte y siga llenando. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite en otras vasijas y en otras vasijas, porque Dios coge ese poco de aceite que ella tenía, ese poco, un vaso, no sé cuánto tendría, una botella, y empezó Dios a hacer que rindiera y hubiera aceite llenando vasijas. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. ¿Qué le dijo Eliseo entonces? Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Qué pasó? De una botella de aceite, máximo 1 litro, Dios le volvió no sé cuántas vasijas, 20, 30 vasijas de aceite, y tendría tal valor aquel que dijo: ve y vende el aceite, le dijo Eliseo, y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Cuando uno clama a Dios, lo poquito que uno tiene, Dios hace algo extraordinario que le soluciona los problemas y aún le queda para más. Pero si ella se hubiera puesto a llorar y a salir a pedir limosnas por ahí, la situación no hubiera sido la misma. Pero primeramente se acordó de Dios, y en ese tiempo no se podía consultar a Dios directamente, sino a través del sacerdote o del ungido, en este caso el profeta Eliseo, y por haber acudido a Dios y esperar en Dios, Dios le dio la solución con una cosita poquita que ella tenía. Le pagó las deudas con eso y le dijo: viva con lo que le quede. Vivid de lo que quede. Impresionante. Dios soluciona las cosas extraordinariamente, aunque uno no vea cómo. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Qué dice Marcos 11? ¿Qué dice Marcos 11? ¿Cuántas veces habremos leído de esto y cuántas veces la hemos entendido y cuántas veces nos decidimos a creerla y a ponerla en práctica? Marcos 11, 22, 24. Bueno, vamos a leer desde el 20. Y pasando por la mañana vinieron a la higuera y se había secado desde las raíces. Dios maldijo una higuera y se secó desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. ¿En quién tenemos que tener fe, hermanos y amigos que me escuchen? En Dios. En Dios. Repito, no en la empresa, no en el jefe, no en el esposo y su presupuesto. Es que no tiene para más. No en la esposa, no en el hijo. ¿Acaso la vida con un tarro de aceite iba a vivir? Y Dios se lo multiplicó. No en lo que uno tiene, sino en Dios, que multiplica lo que uno tiene o manda un milagro por el cual todo se soluciona. No en la circunstancia, no en la situación, no en lo que pasa, no en nada, no en el gobierno, no en nada, en Dios, en Dios, en Dios. Entonces dice Jesús: tened fe en Dios, confíen en Dios, acudan a Dios.
Utilicen lo que Dios les da, y es que nos dio la palabra. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, que se llama monte, significa el problema de la magnitud que sea, más grande o más pequeño, ese es el monte. Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, en su interior, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí Dios nos está dando una herramienta extraordinaria, pero que pocos la usamos cuando las circunstancias se nos vienen en contra, cuando aparecen los problemas o las necesidades. Y entonces viene el decaimiento, viene el temor, viene la angustia, y nos olvidamos que tenemos a un Dios. No, que fue que el jefe dijo. Y entonces si el jefe ya dijo, no hay nada más que hacer. Entonces dice, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A mí una vez buscando empleo, les voy a hacer cortos, tuve que dormir en los containers de la empresa, en los dormitorios que tenía la empresa, porque eran los llanos en Caño Limón, en Arauca, y yo no tenía plata para hoteles, y los hoteles eran en el pueblo, y el campamento de Caño Limón era lejos, había que coger flota para llegar allá. Y si yo me estaba allá no me podían comunicar si me daban el puesto o no. Y me tocó dormir en los dormitorios de la empresa de una manera ilegal, pero yo le dije a Dios, Señor, yo no puedo dormir en la selva porque me comen los zancudos, que a las 5 de la tarde salen millones. Yo no me puedo quedar en cualquier parte porque no puedo aquí en esta selva. Tengo que dormir aquí porque no es porque yo quiera, sino porque me toca, y dormí. Un día me pillaron ahí, me pidieron el nombre y me dijeron, a usted no le damos puesto aquí. Le pasaron el informe al jefe de Relaciones Industriales o al jefe de personal y sacaron un aviso a Carlos Arturo Martínez, que soy yo. No le damos trabajo en esta empresa porque lo encontramos durmiendo ilegalmente, sin pertenecer a la empresa. Yo le dije, Señor, sabe, conchudamente y tranquilamente, porque yo sabía que no podía hacer ninguna otra cosa, ni tenía plata para más y necesitaba el trabajo. Le dije, Señor, pues eso dijo el hombre, pero no lo dijiste tú. No lo dijo Dios. Yo confío en que tú harás que me den el trabajo, así me hayan encontrado aquí. Pasaron los días y yo me sostuve firme, esperé en Dios, no en lo que el hombre dijo, no lo que en el jefe de personal dijo, no lo que mandó a decir la empresa a través del jefe de personal, sino en Dios, que era el dueño de esa empresa y de todo el mundo. Eso se llama mirar a Dios y confiar en Él. Y esperé en Dios. Y a los días me llamaron para trabajar. Y después me contaron cómo fue la cosa. Y esta persona que dio la orden, que fue el jefe personal, después me apreciaba y me quería. Él no supo que él había dado orden de que era yo de quien había dado la orden para que no trabajara. Eso se llama confiar en Dios, y trabajé y me fue bien allí. Y gané buen dinero. Y prediqué, y tantas cosas que pasaron por ella. Vi la gloria de Dios. Entonces Dios nos llama en este momento, a través de esta predicación, que nosotros debemos poner la mirada en Dios, especialmente en estos tiempos inciertos, peligrosos y difíciles que estamos viviendo a nivel espiritual, material, económico, social, natural, todo. Están pasando de todo y de una manera repentina muchas cosas: huracanes, terremotos, protestas, robos, asaltos, estafas, de todo. Despidos de los empleos. Pero si yo estoy confiando en Dios y me llegan a echar, y no, mientras consigo trabajo, si no lo puedo conseguir o se me cuesta, no me voy a morir de hambre. No, tenemos la salida está en la palabra, porque tenemos un Padre que es bueno. Mirad a mí, se salvo todos los términos de la tierra. Entonces, como no tengo trabajo, me voy a morir. No, acudo rápidamente a la palabra, y ella me dice en el Salmo 37, verso 19, que lo he dicho muchas veces: en tiempos malos no seremos avergonzados, y en los días de hambre seremos saciados, y eso no falla. Avergonzados porque no hay trabajo, porque no lo he podido conseguir, porque me echaron, porque me quedé sin dinero, pero no me quedé sin Dios, y Dios es todopoderoso.
Y la palabra me está diciendo, lo que yo dijere sin dudar me ocurrirá porque Dios lo respaldará y lo hará en el nombre de Cristo. Y uno reclama eso. El que a Cristo viene nunca tendrá hambre y el que al que en Cristo cree jamás tendrá sed y el que cree en Cristo jamás tendrá sed. Y se agarra uno de ello y mientras sale el trabajo va a ver la gloria de Dios. Uno no se puede varar porque Dios no se vara. Ahí está el caso de la viuda con un poquito de aceite. Tuvo para pagar las deudas que valía lo de 2 hijos y tuvo para vivir. No se muera porque se quedó sin trabajo. Mientras lo consigue, agárrese de la palabra. Crea en Dios y Él hará milagros y prodigios a favor suyo. Entonces, si confiamos en Dios, veremos la gloria de Dios. ¿Qué dice Jeremías, capítulo 32? Mire lo que dice Jeremías, capítulo 32. Y afirmémonos sobre esta palabra porque Dios nos la dejó para nuestro bien y beneficio, no para que la dejáramos ahí. Sí, que leemos que sí, que Dios es poderoso, pero cuando llegan los males, la aflicción, la tristeza, el lamento y el ay, no, olvídese, acuda rápido a la palabra de Dios y acuda a Dios y su poder, tened fe en Dios, confiad en Dios y verá la gloria de Dios, porque todo lo que usted dijere y no creyendo y no dudando en su corazón, así como usted lo diga, así será, así como usted lo pida, así será. Ahí les cuento en todo tipo de cosas. Anímese, hermano, que Dios lo quiere bendecir. Haya trabajo o no haya plata o no haya, yo he comido mejor cuando no tengo plata, porque le digo al Señor en tiempos malos, y tiempos malos son estos, no seré avergonzado porque podré tener lo que necesito, porque tú me lo darás, y en los días de hambre yo seré saciado. Cuando no hay nada, Dios me saciará, no el dinero que no tengo, ni el trabajo que no tengo, sino Dios me saciará si yo confío en Él, hermanos, confío en Dios. Jeremías 32, 17 que dice: oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo, la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Dios hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por tanto, para Él no hay nada difícil, sea grande o sea pequeño, sea esto o sea lo otro. Una hermana me decía, en esta época de pandemia hemos sufrido muchas cosas, muchas necesidades, porque entre otras cosas en la empresa donde yo tengo dieron el subsidio para 3 meses y la persona que lo recibió, que era el tesorero no sé quién, no nos lo pagó, únicamente nos dio 500,000 pesos, pero ¿quién se va? Dice, bueno, ¿y usted por qué no hicieron el reclamo? No, pero es que por ahí dijimos, pero nos dio miedo reclamar porque el que se ponga a reclamar lo echan. Le dije, sí. Eso se llama confiar en las circunstancias, confiar en la situación, confiar en el personaje aquel y no acordarnos que tenemos un Dios que nos puede defender y que hará justicia. Le dije, ¿y entonces Dios qué? No le podemos pedir a Dios, pídale a Dios que haga justicia y que obre para que le paguen ese dinero que ya ellos tienen en su poder y se lo apoderaron. Órele a Dios para que le haga justicia y hagas que le paguen ese sueldo. Esa plata que ellos tienen allá, si usted no puede ir a decirle al tipo porque corre el riesgo que los echan, usted tiene toda la facultad y la libertad para llegar a Dios y contarle el problema y pedirle que le arregle el problema, amigo. ¿Verdad? No caemos en cuenta que tenemos un Dios que puede interceder por nosotros y obrar a favor de nosotros. Simplemente estamos mirando al personaje, al jefe, al tesorero. No fue que él dijo, no, Dios no lo ha dicho, yo voy a pedirle a Dios que me haga justicia. Y mientras le pagan y mientras consigue dinero, acude a la palabra y Él no lo dejará avergonzado y le suplirá todo lo que usted necesite si confía en Él, no en las circunstancias ni en la situación. ¿Y qué dice más en Jeremías 32, 27? He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Él puede cambiar corazones, Él puede manejar gente, Él puede cambiar la actitud de las personas y al más tacaño usarlo para darle a usted lo que sea. No confiemos en las personas, siempre miremos a Dios y Dios nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Yo tengo muchos testimonios. Le he pedido a Dios cuando vienen los servicios muy altos que ponga su mano y baje el valor del consumo. Así gaste lo que yo gaste. Le dije, Señor, tú tienes poder de hacer que las cosas bajen y que no abusen con ese cobro excesivo,
Pon tu mano y creo y espero. Y pasarán unos meses para que se dé, pero llega el momento en que Dios ajusta las cosas y arregla el valor del consumo y ha bajado. Aquí ya llegó hasta 157.000 pesos y en este momento estamos bajando 93.000 porque yo le haré a Dios. Pero si yo confío en la empresa, le hago reclamos a la empresa, protesto contra la empresa, pero no voy ante Dios a ponerle el problema y decirle que me lo ayude a arreglar con su gran poder, ahí me quedo. Y Dios siempre me ha arreglado todo. Ahí le doy, hermanos, lo que podemos hacer confiando en Dios y no en las circunstancias. Y para todo, para vivir como Dios quiere, para poder agradar a Dios, lléname del Espíritu Santo, lléname de tu entendimiento. Señor, dame la fortaleza en el hombre interior por el Espíritu. Quiero agradarte, quiero servirte, quiero quitar este problema que tengo, quiero quitar este pecado que me ha dominado, este asunto, esta debilidad, esta inclinación. Clamo a ti, Señor, ayúdame y santifícame y sálvame y conviértame y libérame y sáname para todo. Dios puede todo, siempre y cuando nos encomendemos a Él. Hermanos, esa es la palabra que Dios me dio en esta tarde, en este momento. Dios es el dueño del oro, de la plata, del mundo, de los que en él habitan, del reino, del poder. Dios es un Dios de milagros, prodigios, portentos, señales y maravillas. No hay nada difícil para ti, sea pequeño o sea grande. Empiece a confiar en Dios para todo, no en el presupuesto de su esposo, porque no va a alcanzar, sino en Dios que suple todo lo que le haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Usted es un llamado de Dios, por tanto es un ungido. Pídale a Dios espíritu de gracia y de oración para que usted siempre esté orando con la ayuda del Espíritu Santo, y esa oración tendrá su poder y su efecto y su fruto, y usted será una persona victoriosa en lo espiritual, en lo material, en lo económico y en todo. Hermanos, hasta aquí el mensaje. Dios les bendiga. Quería decirles eso. Tomen ánimo y entiendan con quién estamos, que todo lo puede y que todo lo hace. Si usted no tiene a Jesucristo, Él es el único que nos puede salvar y ayudar y proteger y librar. Él nos guarda, Él nos libra todo lo que se necesite. Protección, solución, casos de justicia, casos de deudas, todo lo que usted quiera y necesite, Dios tiene el poder. Si usted solamente acude a Él con toda la fe y la confianza. Él ya pagó en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra paz, por nuestra prosperidad, por nuestra salud, por todo. Solamente necesitamos recibirlo por la fe y con la confianza de que Dios lo hará. Crean en Jesucristo y Él lo protegerá. Crean en Jesucristo y Él lo salvará. Todo aquel que cree en Jesucristo le serán perdonados los pecados. Arrepiéntase y pídele perdón al Señor Jesucristo, encomiéndese a Él. Él lo lavará con su sangre, le llenará del Espíritu Santo y lo moverá de una manera diferente. Usted agradará a Dios, seguirá a Dios y llegará a ser salvo. Muchas cosas están pasando hoy en día de manera intempestiva. Y tenemos que estar preparados para lo que Dios quiere hacer con nosotros o para lo que venga. Nos dará la fuerza para pasar adelante, pase lo que pase, para ser usados o para ser librados. Crea en Jesucristo, estimado amigo, y será salvo. También voy a orar por los enfermos, porque Dios vino a sanar a los enfermos y a perdonar a los pecadores si se arrepienten. Padre, te doy gracias por los enfermos que hay en esta noche, de la enfermedad que tengan, sean cáncer, COVID-19, lo que sea, cáncer, COVID-19, diabetes, riñones, la enfermedad que sea, en la llaga de Cristo fueron curados. Digo que están sanos y que están libres por el poder de Cristo. Dios los bendiga, hermanos, y hasta la próxima oportunidad.